Uno, dos, uno, dos, uno, dos. El CNE, la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, que será de manera presencial. Hasta ahora se desconoce qué va a ocurrir también con la colega de Cosette López, Ana Paola Holmes, si estará asistiendo de manera presencial, si lo hará vía Zoom, para rendir su testimonio ante esta comisión del Congreso Nacional en este tema del juicio político, en la que se va a terminar separando de sus funciones tanto del CNE como del Tribunal de Justicia Electoral a Marlon Ochoa, Mario Morazán y a 2 suplentes más de esta última institución. Escuchamos lo que ocurre en el Palacio Legislativo. Ha manifestado que desea declarar ante esta comisión. Tiene 30 minutos para poder declarar sobre los hechos que usted conoce. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un honor dirigirme a ustedes y debo decir que en una experiencia un poco agridulce. Rememorar las circunstancias que nos rodearon, y hablaré en plural, por Ana Paola Holmes García, por mí, pero además por los empleados y funcionarios del Consejo Nacional Electoral que no formaron parte de los embates y de los esfuerzos antidemocráticos que se forjaron desde dentro de la institución y desde afuera. La razón por la cual he decidido comparecer y por la que solicitamos a través de una nota, junto con la consejera Hall, venir ante ustedes, es por la responsabilidad que tenemos con el pueblo hondureño, no solo de hablar con la verdad, sino de registrarla y sobre todo reforzarla en el futuro, porque la verdad histórica debe prevalecer, sobre todo en contextos en donde se habla de justicia. Justicia no es simplemente un conjunto de procedimientos que podemos aplicar porque están escritos en una ley o porque la sana crítica nos indica que hay que hacer. Justicia también implica la reivindicación de la verdad y el resarcimiento de los daños, que la gente se sienta reivindicada en lo que todos pudimos experimentar. Es entonces para nosotros primordial manifestar esto y debo lamentar que la consejera Hall no se pueda presentar por razones de salud. Hicimos bastantes esfuerzos para que fuera en conjunto, por lo cual incluso prescindiré de hacer uso de recursos que todas habíamos dispuestos para una presencia, ya que precisamente ese esfuerzo conjunto es el que nos tiene sentados hoy aquí y sin el cual incluso ustedes como diputados no estarían sentados donde están, ni la junta directiva, ni siquiera la presidencia de la República. Es pertinente para mí decir y sostener que las consejeras nacionales electorales Cosette López Osorio y Ana Paola Hall, con los licencios normales que pueden ocurrir dentro del ejercicio de nuestras atribuciones, hicimos un esfuerzo común no para que ganara un partido político, sino para que ganaran los principios de la República. Y estos principios de la República deben sostenerlo ahora las autoridades electas y la clase política hondureña, en honor al miedo que ya no está y a los derroteros que debemos forjar en conjunto. Hay diversas reflexiones de por medio, entre ellas felicitar que el Congreso Nacional haga por primera vez este procedimiento. En segundo lugar, decirles que no se debe olvidar que la distancia de los días peligrosos y la distancia de los días en que tenían miedo en todos los hogares hondureños o en la mayoría de ellos, no se puede convertir en la excusa indolente para ser complacientes con quienes fueron inclementes con nosotros y que sepan que tienen toda la fuerza para seguirlo siendo. En estos días, tanto la consejera Hall como yo hemos empezado a recibir ataques nuevamente, en que se nos dice que nos estamos escondiendo, que no tenemos valentía. Con sorna han preguntado si estuviéramos dispuestos a comparecer aquí. Y a mí, sinceramente, me causa gracia, pero también me causa un poco de tristeza. ¿Realmente creen que para nosotras lo difícil sería comparecer en una comisión
después de todo lo que vivimos. ¿Realmente creen que esta es la parte difícil de todo lo que vivimos? No es grato rememorar situaciones, pero definitivamente esta es la parte fácil. Si tuvimos la valentía de plantarnos en la desventaja y la asimetría del poder que se planteaba frente a nosotros antes, ¿cómo no vamos a tener ahora la valentía de venir y hablar con lo que nos sostiene, que es la verdad? Y por esa verdad es que estamos acá. Hay muchas cosas que pudiera contar. Aspiro a que mi aporte sea integral, pero no puedo decir que va a ser exhaustivo. Y con eso quiero decir que hay cualquier cantidad de detalles que se encuentran además sustentados en la documentación que ya fuimos aportando, que yo podría mencionarles, pero el tiempo no nos daría como razonablemente podemos todos entender. Y cuando digo que quiero ser integral, es que mínimamente hay conclusiones que deben existir alrededor de esta situación y de la cual nosotros no podemos abstraernos como personas que estuvimos al frente y que, como dije antes, fuimos víctimas de primera mano porque éramos las consejeras, pero cualquiera que hubiera estado allí le hubiera estorbado a ese proyecto que solo un 19% de la población favoreció con su voto, cualquiera que hubiera estorbado hubiera pasado por lo mismo. En ese salón fui juramentada y estaba sentada allí, en línea horizontal como solíamos sentarnos precisamente para las sesiones del Pleno, como evidencia de nuestra igualdad en atribuciones y en deberes en el Consejo Nacional Electoral. Les voy a comentar algo que pareciera anecdótico, pero en realidad resultó relevante para el resto del camino que hemos recorrido hasta hoy día. Luego de nuestra juramentación, fuimos desplazados los 3 consejeros hacia un salón que se encuentra acá cerca y se nos obsequió un ejemplar de la Constitución de la República, que luego les estorbaría, por supuesto, cuando en mis acciones permanentemente reivindicaba que mi único jefe era esa Constitución. En esa ocasión estábamos con otros diputados e incluso con quien estuvo al frente del primer cargo en esta Junta Directiva aquí en el Congreso Nacional durante estos años anteriores. Me pareció curioso que a los pocos minutos de haber ingresado, el consejero Ochoa pidió a todos que salieran del salón. Y efectivamente obedecieron, incluso Luis Redondo. Salió a la puerta, nos despidió e inmediatamente dio la vuelta a la mesa para plantarse frente a nosotras y decirnos: bueno, nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hay trabajo que hacer. Y si no hemos adjudicado el TREP para las primarias en el tiempo reglamentario, en el tiempo de la ley, sepan que hay consecuencias penales. Como les dije, parecía anecdótico, pero fue determinante. Primero, quiso hacer parecer una superioridad jerárquica que no tenía. Quiso examinarnos, quiso sentarse enfrente y darnos órdenes. A mí, que ni siquiera conocía las instalaciones y la oficina en donde iba a trabajar y el personal que tenía a disposición para hacer equipo en mi oficina. Inmediatamente salió el tema penal, como si nosotras, que somos abogadas, no conociéramos las circunstancias y la ley. Pero además me planteó una serie de cosas que tendrían lógica en el futuro. En los próximos días tomamos posesión del cargo, se me presionó ilegalmente para que condicionara la rotación de las presidencias en el CNE a un acuerdo político inexistente, pero además soslayando mis derechos como consejera. Es relevante mencionar que no carezco de pragmatismo y conozco también ambientes de carácter político, pero los ambientes políticos y los acuerdos no deben pasar por la premisa de la ilegalidad, que fue lo que ocurrió en gran medida. Inmediatamente, la primera experiencia fue la molestia porque no decidíamos, la presión para que eligiéramos una presidencia o una rotación a la medida de lo que querían Marlon Ochoa y el proyecto político, que digo, también encabezado de alguna manera, e iniciaron los actos de intimidación. En pocos días, asumí el 11 de septiembre y el 18 de septiembre estaba yo en un programa de televisión defendiendo la paternidad de mi hija. Y lo puedo decir con tranquilidad en este momento, pero sí hay momentos en que deseo llorar.